Hoy estamos a las afueras de Zaragoza, muy cerca de las instalaciones donde el grupo PSA fabrica gran cantidad de modelos y entre ellos esta nueva generación del Opel Corsa, que como sabréis es la sexta y como también sabréis introduce una novedad muy importante dentro de la marca. Tenemos por fin un modelo 100% eléctrico, pero en esta ocasión no es el que vamos a probar. Lo que vamos a probar son las motorizaciones gasolina y diésel, así que vamos a tener un recorrido durante toda la jornada por sus cambios estéticos, sus cambios en el interior y por supuesto una prueba dinámica para poder ver cómo se comporta y cómo ha evolucionado este pequeño modelo. Así que como vamos con algo de prisa en esta jornada, dentro vídeo. A nivel de diseño, la nueva generación del Opel Corsa, como ya estáis viendo, tiene unas líneas probablemente más suaves que nunca, aunque hubo generaciones que ya apostaron por las formas circulares y por una inclinación más femenina, y no es algo que digamos nosotros, sino que lo dijo la propia Opel. En este caso tenemos, como digo, formas más suaves, pero manteniendo los rasgos característicos del resto de la gama, como por ejemplo esta parrilla, que se ha escalado en tamaño, es más pequeña, pero se mantiene con el logotipo central, evidentemente, y con las lamas en cromado que siguen todo el ancho de la parrilla. En el capó, que hay que hablar de él porque es uno de los motivos de la reducción de peso del modelo, tenemos también formas simples pero con tres nervaduras, una central y dos laterales que realzan su carácter y que además tienen influencia sobre la aerodinámica. Otro punto destacable en este modelo, que ha conseguido un coeficiente de 0,29 y que evidentemente es algo destacable en el segmento. En la parte baja, como podéis ver en el paragolpes, tenemos también un diseño suave, pero con unos salientes marcados que también ayudan a la aerodinámica. Y aunque no se ve, en la parte inferior tenemos un panelado que también favorece que la aerodinámica sea mejor y que especialmente en la versión eléctrica es importante que tengamos una buena aerodinámica. En el caso de estas versiones, evidentemente nos va a ayudar a tener unos consumos más reducidos y a reducir las emisiones. Con respecto al diseño de los faros no hay mucho que comentar más allá de lo que estáis viendo, pero sí que hay que comentar que tenemos los faros Intellilux integrados en la gama. Estos faros, como ya sabéis, son de LED, matriciales y con 8 diodos, y lo que consiguen es que en cualquier situación iluminemos el máximo posible, pero sin deslumbrar a quien vaya por delante de nosotros en el mismo sentido o en el sentido contrario. En la vista lateral del nuevo Opel Corsa podemos ver que además de que haya un cambio de diseño, hay también un cambio de dimensiones. Probablemente no se aprecie en pantalla, pero este coche mide ahora 4,06 metros de largo y eso significa que hemos ganado 4 centímetros de longitud de la carrocería. Sin embargo, de altura hemos perdido 4,8, con lo que tenemos un coche con mayor empaque y con una sensación de mayor aplomo, de mayor presencia. Todo eso repercute evidentemente en la aerodinámica y luego en el comportamiento dinámico del vehículo, pero también en su estética. En esta vista lateral podemos ver que tenemos toda la línea cromada que se mantiene por debajo del acristalado del coche, y en la parte alta, en el techo del que hablaba, tenemos una configuración de doble tono que varía evidentemente en función de la versión que seleccionemos. En este caso tenemos la carrocería en color gris plata y el techo en color negro. Es un detalle característico de Opel que se mantiene el color de la carrocería hasta la parte alta del pilar C, que es donde se encuentra con el otro tono. Y aquí abajo estaréis viendo que evidentemente tenemos nuevos diseños de llantas específicos para esta nueva generación. Si nos vamos a la parte trasera, nos vamos a encontrar con que aquí sigue llamando la atención la prominencia de ese alerón, pero sobre todo llama la atención la presencia que tiene este paragolpes trasero, que da un aspecto sobredimensionado con respecto al resto de la zaga. Esto con el saliente de los faros, que mantiene una línea muy parecida a la del Astra en su iluminación, nos da una sensación de tener un coche algo más grande de lo que realmente es. Sobre el maletero del nuevo Opel Corsa no hay demasiado que comentar, más allá de que ha ganado 24 litros de capacidad. Ahora tenemos una capacidad mínima de 309 litros que evidentemente se puede extender si abatimos los asientos de las plazas traseras, que tienen una proporción 60-40. No tenemos demasiados detalles en el maletero, que sí que tiene unas formas muy regulares, pero sí que tenemos en el extremo inferior, más cercano a la boca de carga, un par de argollas donde podemos colocar cualquier tipo de sujeción para dividir la carga o que no se mueva en el maletero.
En las plazas traseras tengo ahora mismo el asiento delantero configurado exactamente como yo lo llevo, y para que tengáis una referencia, yo mido 1,73 m. Estáis viendo ahora mismo que el hueco que me queda para las rodillas es correcto, pero es por el rebaje que tiene el asiento en la parte posterior. Si no, tendría un espacio más reducido y en los pies lo podéis ver que voy algo más ajustado. En la parte alta, si tiramos una línea recta desde mi cabeza, sí que tengo espacio, pero lo cierto es que la parte lateral del montante sí que se me viene encima de la cabeza ligeramente. Así que evidentemente, si tenemos que ceder espacio en el hueco central, voy a irme directamente contra el montante del techo. Desde esta vista podéis ver también que el hombro me entra directamente en el asiento central, que no tiene las mismas formas ni en el respaldo ni en la base que los extremos. Evidentemente es menos cómodo y por supuesto tenemos un espacio bastante reducido. Además tenemos un túnel central que nos obligaría o bien a desplazar los pies hacia los extremos laterales o bien a ir con las rodillas bastante recogidas. Esta plaza en un coche de este tipo evidentemente está enfocada a que vaya un niño pequeño o a que vayamos de forma muy ocasional 3 adultos, pero no es lo más cómodo. Hay otros dos detalles que comentar sobre las plazas traseras de este nuevo Opel Corsa. Por ejemplo, que la accesibilidad es algo más complicada de lo que nos gustaría porque el montante se introduce demasiado hacia la parte inferior y porque, aunque solo tenemos configuración de 5 puertas en esta nueva generación, estas puertas traseras evidentemente son más pequeñas y se abren en un grado inferior. En esta parte central también hay que comentar, como os decía, que tenemos 2 tomas USB y en un coche de este segmento, como cabría esperar, no tenemos salidas de aire. En el interior del nuevo Opel Corsa también tenemos cambio de dimensiones, uno especialmente, y es que la posición de conducción está rebajada nada menos que 28 milímetros con respecto a la generación anterior. Esto es notable cuando estamos en el puesto de conducción porque tenemos la sensación de que toda la línea del salpicadero está bastante por encima de lo que estaba anteriormente. También se ha cambiado el diseño del salpicadero, ahora mantiene la estética simplificada del exterior y tenemos una parte alta con un texturizado y un plástico ligeramente más blando que el resto de los elementos, una línea tipo cromo que recorre toda la parte horizontal, una zona oscurecida más brillante y la parte baja en plástico completamente duro y desnudo. La mayoría de los plásticos son duros, únicamente es el de la parte superior el que tiene algo más de textura y algo más de tacto blando. Y en la parte en la que estoy yo, en el puesto de conducción, lo que sí que tenemos es una novedad importante a nivel tecnológico, que es el cuadro de instrumentos digital. Esto, como os podéis imaginar, es solo para algunos de los acabados, para algunas de las versiones, mientras que en el resto, como es este el caso, tenemos un cuadro analógico con 2 esferas laterales y 2 en el centro, en la parte superior, para darnos pues, las indicaciones sobre la velocidad a la que estamos circulando, el cuentarevoluciones, la temperatura del aceite del motor, etcétera, etcétera. Y en la parte central tenemos una pantalla a color de dimensiones bastante generosas para darnos la información del ordenador de a bordo convencional. En la parte central lo que tenemos es una pantalla multimedia de grandes dimensiones con 2 opciones, en 7 pulgadas o en 10 pulgadas, también en función del equipamiento y del acabado, y con diferentes opciones, pero siempre con soporte para Android Auto y Apple CarPlay. Esta pantalla está situada en una parte relativamente baja con respecto a lo que estamos acostumbrados y con las salidas de ventilación del aire acondicionado y la calefacción en la parte superior. Aunque eso va en contra de la ergonomía, porque evidentemente cuanto más arriba tengamos la pantalla, menos tenemos que desviar la mirada de la carretera, lo cierto es que Opel ha optado por una solución que contrarresta en cierta medida ese problema, y es que la pantalla está orientada hacia el conductor tanto en el plano horizontal como en el vertical. Eso quiere decir que la pantalla apunta hacia nosotros para que no tengamos que desviar tanto la mirada cuando estamos conduciendo y no nos resulte un despiste tan importante. Al tener esta inclinación en la pantalla, si nos vamos a los elementos inferiores, tenemos que introducirnos algo más en el salpicadero del coche. Esta consola central está incrustada hacia adentro y eso hace que tengamos algo más de espacio o algo más de sensación de espacio. Justo debajo del sistema de climatización, que ocupa un espacio muy reducido, tenemos un gran hueco portaobjetos con carga inalámbrica para el teléfono, además de una toma de 12 voltios para poder conectar cualquier tipo de accesorio, cargador y demás, una toma de mechero convencional como una toma USB. Aquí evidentemente pues agradecería
que tuviera dos tomas USB, pero teniendo el conector de 12 voltios pues no es necesario. Y si seguimos por el túnel central del coche nos vamos a encontrar con una botonera física que es la que nos da el control sobre elementos como por ejemplo el estar en stop, el asistente de mantenimiento en carril o las asistencias en el aparcamiento cuando vamos a dar más atrás para tener una alerta sonora o dejar de tenerla en función de lo que queramos. La palanca de cambios ocupa la parte central, como es evidente, y más en una versión manual con protagonismo del pomo, que tiene unas grandes dimensiones, y si nos vamos más hacia atrás, también tenemos un buen aprovechamiento del espacio gracias a que esta plataforma soporta la tecnología de freno eléctrico. Como no tenemos una palanca de freno física, podemos aprovechar más este espacio y así tenemos un hueco portaobjetos algo pequeño, pero que ahí está y se puede aprovechar, un hueco para llevar monedas y también dos huecos para llevar vasos, botellas, en definitiva cualquier tipo de bebida, lo que queramos. Y la guantera, que llega hasta el codo del conductor y del acompañante, tiene el desplazamiento longitudinal para que vayamos más cómodos y podamos reposar tanto el codo izquierdo como el derecho. Si la abrimos, el hueco la verdad es que es bastante pequeño. De hecho, en la prueba que hemos estado haciendo vamos con bebidas y demás y no nos caben bultos demasiado grandes. Volviendo a un plano más general del interior, en función de las versiones podemos tener algunos detalles bastante llamativos, como por ejemplo unos asientos de corte deportivo en la versión GS Line, un pedalier metálico también en el caso de la versión GS Line, y aunque no estamos en el acabado GS Line y no tenemos esos asientos de corte deportivo más inclinados a prestar una buena sujeción lateral, tenemos unos asientos que son los sencillos, tienen un acabado textil y que aún así aportan un nivel de ergonomía muy correcto. De hecho, me ha sorprendido especialmente la sujeción lateral que prestan estos asientos, a pesar de ser, digamos, los sencillos y sin pretensiones para apoyar el comportamiento dinámico del vehículo. La sensación general es de que es un coche que está encajado perfectamente en el segmento que ocupa. Sí que es cierto que se ha abusado ligeramente de los plásticos duros y desnudos, aunque se han introducido algunos detalles de decoración, pero además hay que comentar que esos detalles de decoración, que son de acabado brillante, son bastante sucios y son bastante sensibles a los arañazos. En la parte alta, aunque también se ha introducido un texturizado, no da una sensación de calidad demasiado elevada. Es un interior sobrio, sencillo y sobre todo enfocado a la funcionalidad. Sí que es de agradecer que se han introducido nuevas tecnologías, como sobre todo el cuadro de instrumentos digital, pero como estaréis viendo, no aprovecha todo el hueco que tenemos detrás del volante, sino que se queda encajada en la parte central. Y eso, con respecto a los modelos con los que compite, le deja algo por detrás. En la conducción no dejamos de estar en un Opel Corsa y se mantiene lo más característico de él. Es un coche de unas dimensiones muy reducidas, ágil, pensado para la ciudad, pero hay cambios realmente importantes y que modifican sustancialmente su comportamiento dinámico. Como os he comentado a lo largo de este vídeo, el peso se ha reducido de una manera realmente destacable, tocando elementos como el chasis, como el capó o como los propios motores, que es otro elemento que sin duda condiciona su comportamiento dinámico. Esta reducción de peso ayuda a que el coche se sienta efectivamente más ligero y más manejable, pero además nos ayuda también a tener una mayor eficiencia y tener un rendimiento algo superior, a pesar de que las mecánicas sean ajustadas. Tenemos varias opciones. En la gama gasolina tenemos motores desde los 75 caballos con el 1.2 de 3 cilindros y por encima, sobre el mismo bloque con turbo, tenemos el de 101 caballos y 131 caballos. En la gama diésel, sin embargo, lo que tenemos es un 1.5 que nos presta 101 caballos. La unidad en la que estamos montados es un 3 cilindros, efectivamente, gasolina, turbo y con 101 caballos de potencia. Es la versión intermedia de entre las opciones gasolina de la nueva gama. Más allá tenemos también la opción eléctrica, pero que se sale por completo de la gama, y en esta opción, que es la más equilibrada y a priori parece la más sensata, nos damos cuenta de que el cambio a los 3 cilindros no ha supuesto un problema, por ejemplo, para el ruido o para las vibraciones, y si bien lo tenemos que levantar bastante de vueltas para que se mueva ágil y se sienta bastante suelto, es un motor que se comporta de una manera buena y sobre todo con un consumo bastante ajustado. En todas sus versiones declara siempre consumos inferiores a los 6 litros según el ciclo de homologación WLTP, y en combinación con estos motores tenemos una transmisión de 5 velocidades manual para el más básico de la gama, manual de 6 velocidades y automática de 8 relaciones.
En este caso, como os decía, tenemos el motor intermedio, así que tenemos una caja de cambios de 6 velocidades manual que se siente algo torpe, sobre todo porque el guiado es bueno, pero tenemos algo de holgura en el cambio y no nos deja actuar de una forma tan ágil como nos gustaría en una conducción normal. Estos dos puntos, que son los que más han cambiado, el peso y los motores, son cambios que se han hecho correctamente, sobre todo, como os digo, por los motores, porque no se siente que vibren demasiado y no se siente que hagan demasiado ruido, pero sí que cambia por completo cómo tenemos que conducir un Opel Corsa con respecto a lo que estábamos acostumbrados, porque el comportamiento de este tipo de motores no es el mismo. Hay que estirar las marchas y hay que tratarlo de una forma muy distinta para que nos dé lo mismo que nos daba anteriormente. Además de los motores, hay otros muchos cambios que se han hecho en este modelo con respecto a la generación anterior, y uno de ellos es el cambio de sus dimensiones. El hecho de que tengamos un coche más bajo, tanto por carrocería como por el puesto de conducción, también afectan de forma directa al comportamiento dinámico y a las sensaciones en la conducción. El haber rebajado la altura del puesto de conducción hace que sintamos una posición, una postura algo más deportiva, pero más que nada nos afecta en que nos sentimos más protegidos por tener todos los elementos del salpicadero y las puertas algo por encima de nosotros mismos. Y hay otros aspectos que son más nimios, que no tienen tanta importancia en este coche en concreto, como por ejemplo las suspensiones o el freno o incluso el comportamiento de la dirección, porque sencillamente se ha optado por una configuración bastante equilibrada. Es un coche que filtra bien cuando estamos en autopista y eso sí, transmite bastante el ruido del asfalto a todo el habitáculo. En cuanto a los frenos, tiene, con respecto a esta versión, que es la de 101 caballos, unas reacciones bastante buenas. No vamos a tener problema cuando pisemos el pedal a fondo, sobre todo porque es un coche ligero y cuando pulsamos el pedal de freno responde con inmediatez y nos detiene justo cuando esperamos. Y hasta aquí llega nuestra prueba sobre el nuevo Opel Corsa. Como ya habéis visto, es una importante evolución para el modelo, que no solo cambia su diseño, sino también sus dimensiones y sobre todo cambia en cuanto al peso, siendo un coche destacablemente ligero. Han evolucionado también sus motores y aunque tenemos una transición hacia los motores de 3 cilindros, que suele ser algo negativo, la verdad es que Opel lo ha hecho bien, contando evidentemente con la ayuda del grupo PSA. Si te ha gustado este vídeo, no olvides dejarle un me gusta y recuerda que en la caja de comentarios puedes dejarnos cualquier tipo de duda, apreciación o sugerencia. Ahí podemos hablar más largo y tendido del coche y revisar cualquier aspecto que no hayamos visto a lo largo de este vídeo. No te olvides también de suscribirte al canal para no perderte los próximos vídeos que vayamos subiendo, y recuerda que en la Google Play Store tienes completamente gratis nuestra aplicación para tu móvil Android, donde encontrarás la oferta de coches de segunda mano. Un saludo y nos vemos en la próxima.